Bueno, buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida una vez más a este estudio bíblico que estamos llevando, que hemos estado llevando en la primera epístola del apóstol San Pedro. Estamos, recuerden, transmitiendo cada 8 días, pero también estaremos publicando estos estudios, estos videos también en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube una vez que podamos terminar la edición y el proceso natural que se necesita para la publicación de estos videos. Y los invitamos, como siempre, a que los compartan, a que los compartan con las personas, a que les den like, a que sigan cada uno de estos, porque precisamente ese es el propósito, bendecir a otros con lo que el Señor nos concede a nosotros. Y bueno, hemos estado llevando ya esta sería la cuarta sesión que hemos estado llevando sobre el libro de Pedro y hemos aprendido muchas cosas muy interesantes que el Señor nos dejó para nosotros en esta epístola tan importante. Y bueno, voy a dar lectura para dar inicio a Primera de Pedro capítulo 1, esta vez los versículos del 3 al 9. Primera de Pedro 1, los versículos del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, nosotros creemos y sabemos que tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Amén. Y bueno, hemos estado precisamente 4 semanas estudiando el contexto de los primeros 2 versículos que precisamente tienen mucho para nosotros, mucha riqueza espiritual para nuestra vida cristiana, que esperamos el Señor pueda ir usando para enriquecer la vida particular de cada uno de ustedes. Y precisamente aquí estábamos terminando hace 8 días el pensamiento que dice según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y hablábamos de eso tan importante, que esta obra que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros, esta renovación, como le llama el apóstol San Pablo, aquí San Pedro utiliza santificación, que es prácticamente irnos moldeando, ir cambiando nuestro corazón, hasta que precisamente podamos entender por completo cómo es que Dios nos ha conocido con anterioridad. El Espíritu Santo va haciendo su obra en nosotros, llevándonos precisamente a lo que viene más adelante. Y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y decíamos que, bueno, esta santificación del Espíritu Santo es la puesta en práctica, ¿verdad? De lo que decíamos aquí, del preconocimiento de Dios Padre. ¿Y a dónde nos lleva entonces esta puesta en práctica, esta santificación del Espíritu? Pues nos lleva precisamente a obedecer. Y hablábamos de esta palabra tan importante y tristemente tan malentendida en este tiempo cristiano moderno. Porque tristemente hay un énfasis innecesario en la obediencia cristiana. Porque fíjense que cuando no entendemos bien esta obediencia, según lo que enseña la palabra, termina siendo una obediencia a la institución que le decimos iglesia, al líder espiritual que le llamamos pastor, que le llamamos obispo, que le llamamos papa. A final de cuentas da lo mismo. U obediencia incluso, por ejemplo, al esposo, o por ejemplo, no sé,
ciertas reglas, a ciertas tradiciones, que lo único que hacen es frenar la vida cristiana. Y fíjense cómo estamos hablando de santificación, que es un proceso de regeneración del Espíritu Santo, pero curiosamente estas reglas de obediencia que nos imponen hacen todo menos santificarnos, hacen todo menos renovarnos, simplemente nos frenan. Y fíjense qué triste es tener que vivir, tener que predicar, tener que mantener un ministerio con base en la obediencia. Y por años, no estamos hablando de que esto es reciente, esto lleva siglos. Y no nada más en la iglesia, digamos, antigua, sino que la hemos visto en nuevas versiones, pero a final de cuentas lo mismo, y en la iglesia moderna. Qué triste que dice la palabra que el amor es el vínculo perfecto, como dice San Pablo, el amor es el que nos mantiene unidos, que el evangelio es el que debería mantenernos juntos para obedecer, y no lo hace, sino que lo hacen las reglas, lo hacen las imposiciones, lo hacen las enseñanzas de la iglesia. Y hemos dicho aquí a veces los domingos, cuando por ejemplo estamos estudiando un tema parecido en la escuela dominical, decimos que el mundo de afuera le llama a este proceso del que estoy hablando ahorita, le llama endoctrinamiento. Endoctrinamiento. ¿Y qué es el endoctrinamiento? Pues prácticamente la imposición de una ideología, la imposición de una idea, que en este caso viene siendo 100% humana, porque el Señor no es así. Y dice, para obedecer, es lo que dice la palabra, ¿no? Pero esto en realidad se refiere a un propósito. ¿Para qué estamos siendo santificados? ¿Para qué estamos siendo renovados? Bueno, para obedecer, pero fíjense cómo no nada más es un propósito, sino que es también un resultado. Cuando, por ejemplo, nosotros leemos el gran mandamiento en Deuteronomio 6, dice, cuídate de no olvidarlas. Habla de la ley, no habla de precisamente cada uno de los mandamientos, de todos los mandamientos de la ley de Moisés. Y en este caso, no dice a propósito de los 613 mandamientos, dice Deuteronomio 6, y cuídate de no olvidarlos. Y da una serie de paras, una serie de resultados. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, las repetirás y hablarás estando en tu casa. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y dice, cuando el Señor te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, dice, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos de estos resultados, particularmente, por ejemplo, en el versículo 24, dice, y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien, nuestra cabeza inmediatamente se va como que esa es la amenaza. O como que haciendo ciertas cosas lograremos que nos vaya bien. Es decir, que si precisamente el Señor nos salvó para ciertas cosas, pero no nada más estamos hablando de un propósito, sino que también hablamos de un resultado. Y fíjense a qué me refiero este cambio de visión. Dice, y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de estos estatutos y el temor al Señor, que dice Deuteronomio 6:24, produce de manera natural el que nos vaya bien. ¿Se fijan ese para que cambia completamente la idea? Cuando leemos, por ejemplo, la versión más detallada, los 10 mandamientos en Éxodo 20, igual tenemos varios paras. Éxodo 20, por ejemplo, comienza a hablar, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano,
porque no dará por inocente al Señor el que tomara su nombre en vano. Dice, acuérdate del día de reposo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y allí viene un para. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero fíjense cómo no es una simple amenaza, es un resultado de. Y si aplicamos este para de Deuteronomio 6 y de Éxodo 20, fíjense cómo podemos releer y entender, como lo está diciendo el apóstol San Pedro, este pasaje. Dice que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. Quiere decir que cuando yo, cristiano, soy el objeto de esta santificación, de esta restauración que el Espíritu Santo va haciendo en mi vida, pues el resultado es la obediencia. ¿Obediencia a qué? Pues la obediencia natural a Dios. Y si se fijan, no es necesario imponer sanciones, porque esta obediencia no es externa, no es un adoctrinamiento, esta obediencia viene desde el corazón que ha sido cambiado. Y es que el problema es que mientras más reglas, mientras más leyes, más se estorba la santificación, más se estorba la renovación del Espíritu Santo y consiguientemente más reglas se necesitan para contrarrestar lo que estamos haciendo mal. Y a final de cuentas vivimos una tiranía. Mujeres sujetas a los maridos que las violentan, iglesias sometidas a sus pastores y a sus obispos, y vidas cristianas que amarradas a la tiranía de leyes humanas. Y no, estamos hablando entonces precisamente de un propósito. ¿Para qué el Señor nos santifica? Pues para obedecer. Claro, ese es el objetivo, ¿no? Pero también esa obediencia es un resultado de algo más, que es precisamente esta renovación en el Espíritu Santo. Cuando hablamos, por ejemplo, de ser rociados con la sangre de Jesucristo, pues no pensamos particularmente en Éxodo 24:7, que es la referencia que está haciendo aquí San Pedro. Éxodo 24:7, que estamos hablando precisamente de un ritual que sucedió precisamente cuando estaba ratificándose el pacto de los 10 mandamientos. Éxodo 24:7 nos refiere, y tomó el libro del pacto, fíjense bien, tomó en este caso pues la ley del Señor como la conocemos, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Y entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha derramado con vosotros sobre todas estas cosas. Y si ustedes se fijan, esta obediencia de la que he estado hablando es esta misma. ¿A qué nos referimos en esta obediencia? No es simplemente bajar la cabeza, no es simplemente una obediencia ciega, sino es una obediencia de participación. Porque estamos participando en lo que el Señor ofrece. Y fíjense, esa nueva dimensión de la obediencia le llamamos obediencia en libertad. Qué diferente es obedecer porque tengo que, a obedecer porque quiero. Eso es lo que dice, por ejemplo, San Pablo cuando nos enseña, les enseña a las esposas a que estén sujetas a sus maridos. Es decir, que participen en el pacto que establecieron con sus esposos que se llama matrimonio. Punto. Cuando dice, por ejemplo, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, es lo mismo. ¿Se fijan que ni siquiera viene a la cabeza la obediencia al César? La obediencia a los padres, la obediencia al Señor no tiene nada que ver con la obediencia política.
porque es una participación en un acuerdo que se llama matrimonio, que se llama familia, en este caso que se llama nuevo pacto. Y nosotros como cristianos hemos sido y estamos siendo renovados para participar en esta nueva promesa a través de la obediencia a la que fuimos llamados. Pero vean cómo es una obediencia que no nada más me obliga a hacer ciertas cosas, sino que me incluye en muchas cosas. Y fíjense cómo la entrada del pueblo a este pacto que estamos hablando en Éxodo 24 no se dio porque ellos dijeron obedeceremos. Fíjense cómo esta obediencia del pueblo y su entrada a este pacto no fue porque ellos dijeron haremos todas las cosas y obedeceremos. No. Eso no fue lo que los incluyó en. ¿Qué los incluyó en ese pacto? Y lean bien este pasaje. Entonces, una vez que dijeron eso, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Porque muchas personas, si volvemos a la obediencia mal aplicada, dicen es que si no obedeces, no eres parte del pacto. O si obedeces, eres parte del pacto. No, no, no. Aquí el pacto del que estamos hablando no tiene que ver con mi obediencia, no tiene que ver con mi desobediencia, sino con la sangre que en perfecta obediencia se ofreció en mi lugar. Es una obediencia diferente. ¿Saben por qué? Porque cuando la ponemos en el contexto del Nuevo Testamento le podemos llamar la obediencia de la fe. Qué importante este concepto de la obediencia de la fe, ¿no? ¿A qué nos referimos con la obediencia de la fe? Es que ya desde la fe, ya desde que dije haremos, ya desde que dije obedeceré, es que ya estoy participando en lo que el Señor me ofrece. O sea, ya de entrada allí, ya estoy dentro de. Eso no me gana el ser parte de. Eso no me consigue el ser parte de, sino que el decirlo simplemente es la muestra de que ya soy parte de. ¿Se fijan cómo es diferente? Aquí no estamos hablando de premios, de ganancias, de que, ay, mira qué obediente te voy a salvar. No. Esa obediencia es el resultado, es lo que he venido diciendo. Esta obediencia por la santificación del Espíritu Santo que habla San Pedro es el resultado, tiene como efecto mi obediencia. ¿Se fijan cómo este pueblo que dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos, ya había sido traído, ya había sido sellado por aquella sangre del pacto que el Señor había hecho con ellos? Estamos hablando de resultados. Cuando yo sigo al Señor, es el resultado de que Él ya me trajo hacia Él. ¿Se fijan? Aquí el que obra, aquí el de la iniciativa, aquí el del mérito es nuestro Dios. Muchos dicen, sí, Jesús murió en la cruz, sí, el Espíritu Santo me da su palabra y todo eso, pero yo obedecí. ¿Se fijan? Sí, Dios ha puesto todo, Dios me envió un pastor y todo eso, pero no se te olvide que yo obedecí, que yo dije sí. Y yo siempre pregunto, pues entonces si pudiste decir sí, ¿por qué no dijiste sí antes? ¿No? O si puedes decir sí, ¿para qué necesitas a Jesús? ¿No? Entonces fíjense cómo siquiera el decir sí, siquiera el obedecer, siquiera el comprometerme, eso ya es el resultado de la obra de Dios en mi vida. Esa ya es una obediencia que resultó de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Y qué es entonces lo que me trae? ¿Qué es entonces lo que me mantiene, lo que me liga en esta nueva relación de obediencia? No mi obediencia,
No mi determinación, no mi valor, no mi esfuerzo, sino la sangre del pacto que el Señor roció sobre nosotros. Dice entonces, regresando a San Pedro, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Ese y, fíjense, es importante aprender esos is en la escritura, ¿no? Ese y no es además de, sino es esto igual a esto. ¿Qué es la obediencia? El ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es lo mismo, como vimos ya en Éxodo. Es decir, que si obedezco, es que ya es el resultado de que fui rociado con la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que creemos que pasó en nuestro bautismo. Eso es lo que creemos que pasó cuando fuimos salvos por primera vez. Y de todas nuestras manchas, de toda nuestra inmundicia, el Señor nos limpió, rociándonos con la sangre de Jesús. Muy importante entonces esta palabra para obedecer y ser rociado. Y entendemos entonces que la sangre de Jesucristo es el elemento por el que somos conocidos. Fíjense bien. ¿Cómo es que Dios me conoce o me reconoce? Fíjense que Dios no reconoce a los que no tienen nada que ver con Él. Dios conoce a los judíos, Dios conoce a los musulmanes, Dios conoce a los budistas, Dios conoce a los ateos, pero les son ajenos, les son extraños y no los reconoce porque no son suyos. Y sin embargo, cuando yo como cristiano estoy rociado con la sangre de Jesús, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero bueno, así es. Cuando somos reconocidos, es que el Señor ve la sangre de su Hijo. A esto sí lo conozco, esto sí lo reconozco. Y entonces el Señor es que entonces nos reconoce. Es que esta persona la reconozco como mía porque tiene la sangre de mi Hijo. Entonces sí me suena familiar. Muy burdo, muy ejemplo, muy simplista, pero así es como funciona según la palabra de Dios. Y fíjense entonces cómo no nada más es que Dios sabe de nosotros, sino que Dios nos conoce y hasta por nombre dice la Escritura. ¿Por qué? Pues porque conoce la sangre de su Hijo que es suya, eso sí lo conoce, y entonces me reconoce a mí como suyo. Entonces todo este preconocimiento, toda esta santificación del Espíritu Santo tiene lugar en mí gracias a la sangre de Jesús, que me hizo obedecer, que me trajo al nuevo pacto y que también me permite ser santificado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa esa sangre para limpiarme todos los días y permanecer en este nuevo llamado, permanecer y crecer en esta vida cristiana a la que fui traído, que le llamamos obediencia de la fe. Aquí nadie nos obliga a nada. El Espíritu Santo cambia el corazón interno para que queramos hacerlo. Fíjense cómo eso no es obligación, eso es libertad. Obligación es que yo quiero hacer algo, no quiero hacer algo y lo hago. Y fíjense cómo hablando de filosofía, nos dicen los filósofos que nosotros no podemos decidir algo que no deseemos. Pues entonces fíjense qué curioso que el Espíritu Santo nos hace desear la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos hace desear lo que queremos y entonces lo obedecemos, lo hacemos. Eso se llama libertad. Con la sangre de Jesucristo. Y finalmente terminamos ya en los últimos minutos que nos quedan. Dice, gracia y paz sean multiplicadas. Allí termina la introducción de la carta. ¿A qué se refiere con esto? Pues precisamente que el favor de Dios que tanto necesitamos como elegidos expatriados en la diáspora, que sí la necesitamos. Nosotros que tanto necesitamos como expatriados, como dispersos, pues entonces el apóstol nos desea, pero también nos otorga por la palabra de Dios, que la gracia y la paz, es decir, el favor de Dios, vengan a nosotros en muchas formas. En nuestra salvación, obviamente, pero también en nuestra paz, también en nuestra seguridad. Y fíjense qué bonito son los deseos cristianos.
No es un que te vaya bien. No, es una confesión de fe. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pedro sabe que nuestro Dios lo va a hacer. Cuando nosotros los cristianos, y ojalá aprendamos esto, cuando los cristianos decimos Dios te bendiga, no es un deseo. No es hay un ojalá. No. Cuando decimos Dios te bendiga es una confesión de fe, porque sabemos que el Señor que ha bendecido desde el pasado, también bendecirá en el futuro. Entonces nosotros estamos confesando nuestra fe de que lo que estoy diciendo así será. Es una oración en chiquito. Y entonces aquí el apóstol San Pedro no nos dice Dios te bendiga, pero sí nos dice su versión más bíblica, ¿verdad? Gracia y paz os sean multiplicadas. Que el Señor que bendice te bendiga de muchas formas y de muchas maneras. Dentro de 8 días vamos a estar estudiando precisamente estos versículos del 3 al 9, que es la gran doxología, y así es como le llamamos. La gran doxología, que precisamente se parece mucho, pero nada más se parece a la doxología de Efesios 1, 3, 14. ¿Por qué? Porque son alabanzas, a eso se le llama, son alabanzas a nuestro Dios. La diferencia entre, por ejemplo, la doxología de Efesios, que la escribió San Pablo, o quizás la conoció San Pablo, a esta con San Pedro, que a lo mejor él la escribió o la conocía, es que esta en particular, esta doxología, habla de cómo el gran Dios del universo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, interviene y va a intervenir en mi realidad hoy en día. Y esto es muy importante porque nosotros a través de la epístola de San Pedro entendemos que el Dios grande del universo, del cielo, el que creó los cielos y la tierra, el gran Dios poderoso, tan poderoso es como para intervenir en nuestra vida. Y eso debemos creerlo y eso debemos afirmarlo, porque el Señor es tan grande como para pasársela en mis problemas, que a lo mejor para mí son enormes y para otra persona son intrascendentes, pero para el Señor son lo suficientemente importantes como para que Él intervenga. El Dios de los musulmanes es diferente a nuestro Dios porque a Él no le interesas. Tú eres su súbdito, Él es el Dios sentado en su trono y no interviene en nuestra vida. Él no. Tú allá, yo acá. Alá no tiene hijos y eso es bien clarito, lo he dicho muchas veces. Por su desobediencia y por su necedad, el Dios de los judíos es igual, porque no les ha respondido en todo este tiempo. Sí, lo alaban y le cantan, pero el Dios de los judíos no ha intervenido en sus vidas. Y esta es la diferencia de la alabanza que hacemos al Dios de los cristianos, porque la palabra Jesús, porque la historia de Jesús es la prueba de que nuestro Dios, el Señor del universo, sí le interesan nuestros problemas y tanto así que se encarnó de la Virgen María para padecer por cada uno de nosotros. Así de interesado está Dios en nuestra vida, como para enviar a su Hijo, como para intervenir personalmente en nuestra realidad, en nuestra condición. ¿Se fijan cómo no es el mismo Dios de los musulmanes y de los judíos? Nuestro Dios sí interviene en nuestros problemas. Y vaya problemas que tenían los cristianos en Galacia, en Ponto, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Y vaya problemas que tenemos nosotros también. Y qué bonito es que entonces nosotros tengamos la oportunidad de alabar a este Dios que sí interviene, a este Dios que ya se encarnó, a este Dios que ya nos demostró que sí le interesa. Y dice la palabra, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, eso dice Filipenses 2. Habla de que el Señor, ¿qué era el Señor Jesús en Filipenses 2? Qué bonita palabra, ¿no? Literal lo que es Jesús, ¿no? Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que refiere precisamente esta palabra? Bueno,
nos habla de todo lo que Jesús dijo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Estamos hablando del Dios de arriba, que no le importó ser el Dios del universo, sino que dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, que ya es bastante, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Dios que tenemos los cristianos. Ese es el Dios que tenían los judíos, pero pues ellos no lo quieren, pues ni modo. Y por eso, hermanos, terminamos hoy reflexionando en esta palabra que, pues, de hecho se inventaron los cristianos, que es la palabra doxología. Así se le llama, doxología. ¿Y qué es una doxología? Doxas correcta, eso significa doxas es correcta o recta, y logías, que en este caso es una, significa palabra, como biología, como geografía, bla, bla, bla. No, la geografía no. Esa es otra palabra, pero la geología, por ejemplo. Una doxología es precisamente una palabra correcta, una buena, ¿cómo le podríamos decir? Un buen dicho acerca de Dios. Como cuando le dices a una persona, ay, bien dicho, ¿no? Como cuando defines una cosa bien clara y dices, bien dicho, o así se dice, como decimos ahorita, ¿no? Bueno, en cristiano antiguo se le decía doxología, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esta doxología? Pues porque cuando nosotros alabamos a Dios, es una palabra bien dicha de todo lo que el Señor es y de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bien dicho decimos, ¿no? Ahora hay que decirlo bien para que sea una doxología, porque no vaya a ser que decimos algo que no, y pues eso será logías, pero nada de doxas, ¿no? Entonces, qué importante va a ser esta palabra que nosotros estudiemos, esta palabra correcta, esta afirmación correcta acerca del Señor. Que en pocas palabras, la palabra bien dicha, la correcta doxología de nuestra canción es que nuestro Dios, el Dios del universo, se interesa tanto en nosotros como para intervenir en nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú, Padre, nos has conocido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, porque no solamente preparaste todo para nosotros, sino que también, Señor, nos reconoces como tuyos por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has traído a una nueva vida, Señor, de obediencia, y porque en esa sangre, Señor, y en esa obra de tu Espíritu Santo, nosotros podemos vivir en la obediencia de la fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser parte de este pacto al que nos has traído. Ayúdanos, Padre, a poder participar como tú deseas que participemos en esta nueva alianza que tú sellaste en la cruz del Señor. Y te damos gracias, Padre, porque en cada momento de nuestra vida tú nos irás enseñando a decir una palabra correcta sobre de ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida, que nuestras oraciones y que nuestros cantos sean verdaderas doxologías. Y Señor, te damos gracias porque tú, siendo el Dios del universo, porque tú, siendo el Dios creador de todo lo que es, tú también, Señor, te interesas en nosotros, te interesas en nuestras circunstancias, Señor, y has intervenido e intervendrás en lo que suceda en nuestro día a día. Gracias, Padre, te damos por todo esto y te rogamos que sigas con nosotros hasta dentro de 8 días, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.